Hola a todos y bienvenidos a este video explicativo sobre las áreas y estructuras del cerebro que se involucran en el procesamiento del desarrollo del lenguaje y los trastornos del lenguaje. El lenguaje es una capacidad humana compleja que nos permite comunicarnos con los demás. Es un proceso que involucra la participación de múltiples áreas y estructuras del cerebro. En este video exploraremos las principales áreas y estructuras del cerebro que se involucran en el desarrollo del lenguaje, así como las lesiones en estas áreas pueden provocar trastornos del lenguaje. Área de Broca. Una de las áreas más importantes del cerebro para el lenguaje es el área de Broca. Esta área se encuentra en el lóbulo frontal inferior izquierdo y está relacionada con la producción del lenguaje. El área de Broca es responsable de la generación de la secuencia de movimientos necesarios para producir palabras y oraciones. Por ejemplo, el área de Broca es responsable de controlar los músculos de la boca, la lengua y la garganta para producir los sonidos del habla. También es responsable de coordinar los movimientos para producir palabras y oraciones comprensibles. Trastornos del lenguaje relacionados con el área de Broca. Las lesiones en el área de Broca pueden provocar trastornos del lenguaje como la afasia de Broca. La afasia de Broca es una condición que afecta la capacidad de hablar. Las personas con afasia de Broca tienen dificultad para producir palabras y oraciones comprensibles. Área de Wernicke. Otra área importante del cerebro para el lenguaje es el área de Wernicke. Esta área se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo y está relacionada con la comprensión del lenguaje. El área de Wernicke es responsable de la interpretación de los sonidos del habla y la asignación de significado a las palabras. Por ejemplo, el área de Wernicke es responsable de identificar los sonidos del habla que forman una palabra y de asignarle un significado. También es responsable de entender el significado de oraciones completas. Trastornos del lenguaje relacionados con el área de Wernicke. Las lesiones en el área de Wernicke pueden provocar trastornos del lenguaje, como la afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke es una condición que afecta la capacidad de comprender el lenguaje. Las personas con afasia de Wernicke tienen dificultad para entender lo que se les dice. Además de las áreas de Broca y Wernicke, otras estructuras cerebrales también participan en el desarrollo del lenguaje. Estas incluyen circunvalaciones supramarginal y angular. Estas circunvalaciones se encuentran en el lóbulo parietal inferior izquierdo y están involucradas en la comprensión del lenguaje y la producción de oraciones. Otra más es la ínsula anterior. Esta estructura se encuentra en la parte inferior del cerebro y está involucrada en la comprensión del lenguaje y la producción de emociones. Y la última, circunvalaciones segunda y tercera de ambos los lóbulos temporales. Estas circunvalaciones están involucradas en la comprensión del lenguaje y la memoria verbal. Trastornos del lenguaje relacionados con otras estructuras cerebrales. Las lesiones en otras estructuras cerebrales también pueden provocar trastornos del lenguaje. Por ejemplo, las lesiones en la ínsula anterior pueden provocar trastornos del lenguaje que afectan la capacidad de entender el lenguaje emocional. Es importante tener en cuenta que el impacto de una lesión en una área o estructura cerebral puede variar según la extensión de la lesión, la edad del individuo y otros factores. Finalizando con este tema, el lenguaje es un proceso complejo que involucra la participación de múltiples áreas y estructuras del cerebro. Estas áreas y estructuras maduran y se especializan durante la infancia y la adolescencia. Las lesiones en estas áreas o estructuras pueden provocar trastornos del lenguaje como la afasia que ya escuchamos anteriormente. También los factores ambientales como la exposición al lenguaje y la estimulación cognitiva también influyen con el desarrollo del lenguaje. Y gracias por ver este video explicativo.